Muy buenos días, niños y niñas. En esta área de comunicación y lenguaje veremos lo que es la infografía. Les damos bienvenida nuevamente a comunicación y lenguaje. La infografía, veremos características y qué significa esto. Elaborando una infografía. Es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y las revistas para transmitir información clara, asequible y precisa mediante textos, imágenes, mapas, gráficos y todo tipo de iconos. ¿Qué es la infografía? Que es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas temáticas científicas, deportivas, culturales, literarias, etc. Este recurso aproxima al lector a los elementos, ideas, acontecimientos más importantes de un determinado tema, como dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características, en qué consiste el proceso, cuáles son las cifras, etc. Seguimos hablando sobre lo que es la infografía. ¿Para qué textos se aplica? La infografía es pertinente para aclarar textos de temática complicada, cronología de acontecimientos, línea biográfica, casos policiales, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, etc. Sin embargo, se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el propósito sea hacer más sencilla la información. ¿Cuáles son sus características? Favorece la comprensión ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen agilidad al tema, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero además incluye aspectos visuales. Debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la información que se presenta. ¿Cuáles son sus partes o elementos? Presenta un titular, un texto, un cuerpo, fuente, nota. En el titular se resume la información visual y textual que se presenta en la infografía, es directo, breve y expreso. En el texto proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. En el cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y de la cual se desprenden todos los demás gráficos o textos. La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. El crédito señala el nombre del autor y autores de la infografía, tanto del diseño como de la investigación. Nota: es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño en una ubicación que no distraiga la atención del lector. ¿Cómo se realiza una infografía? Se lee o investiga todo lo relacionado al tema seleccionado. Si es una obra literaria, léela en forma íntegra y procura buscar información complementaria relacionada a la vida del autor o al tema que presenta la obra. Sistematiza la información en aspectos claramente definidos. Por ejemplo, si vas a realizar una infografía sobre una cultura en particular, luego de leer la información, organízala en subtemas como ubicación, extensión, duración, manifestaciones artísticas, organización política, económica, etc. Identifica el tipo de gráfico o imagen más adecuada para cada tipo de información, es decir, si deseas precisar el lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos del tema elegido, sería muy adecuado utilizar un mapa.
Como se diseña una infografía, se debe tomar en cuenta lo siguiente: la proporción, debe apreciarse un equilibrio entre las imágenes y el texto, no se debe agrandar un elemento tanto a lo largo como a lo ancho, la perspectiva otorga atractivo a la infografía, pero deben respetarse las medidas de los márgenes. Las texturas conviene utilizarlas especialmente en los gráficos, pero de forma adecuada porque pueden causar confusiones, inclusive ilusiones ópticas. Las formas se utilizan las convencionales, es decir, cada figura geométrica debe apreciarse como es y de ninguna manera con algún retoque que solo le otorgue atractivo, ya que lo único que ocasiona es confusión. ¿Cómo corrijo mi infografía? Tomando en cuenta los siguientes criterios para realizar y evaluar una infografía. 1. Considere todos los elementos propios de la infografía. 2. Organice la información en aspectos específicos. 3. Integre imágenes y textos, pero se aprecia predominio de la imagen. 4. Emplee imágenes acordes con el tipo de información. 5. Incluye imágenes en las que se aprecia proporción, perspectivas, texturas y formas adecuadas. Considere un diseño acorde con el tema. Utilice una tipografía adecuada al tipo de información. Tome en cuenta el mecanismo de lectura en la combinación de los textos y las imágenes. Hoy pasaremos a ver nuevamente otro tema, el número y la persona de los verbos. Vamos a ver acá 3 verbos: ríe, base, tira. ¿Qué es la persona de un verbo? La persona de un verbo nos dice quién hace la acción del verbo. Los verbos pueden tener 3 personas: yo, tú, él o ella. Yo es la primera persona de los verbos. Ejemplo, yo como. ¿Quién come? Yo. Yo es el emisor, quien habla, quien escribe, quien asigna. Tú es la segunda persona de los verbos. Ejemplo, tú comes. ¿Quién come? Tú. Tú eres el receptor, quien escucha, quien lee, quien mira. Él o ella es la tercera persona de los verbos. Ejemplo, él come. Se hace la pregunta ¿quién come? Él o ella. Él o ella es la persona de quien hablamos, de quien escribimos o de quien signamos. Él o ella también puede ser un animal o una cosa. También son la tercera persona de los verbos. Un nombre común, la persona, el animal o la cosa de quien hablamos, escribimos o signamos. Ejemplo, la gata come o la niña come. ¿Quién come? La pregunta, la gata, ella, la niña, ella. También son que van con la tercera persona de los verbos. El nombre propio de la persona, el animal o la cosa de quien hablamos, escribimos o signamos. Ejemplo, María come o Mini come. ¿Quién come? María. ¿Qué es el número de un verbo? El número nos dice si la persona, el animal o cosa que hace lo que dice el verbo es una sola persona, un solo animal o una sola cosa, o es más de una persona, más de un animal o más de una cosa. ¿Cuántos números hay? Recordemos, singular y plural. Recuerda, en el singular para una persona, un animal o cosa, plural para más de una persona, más de un animal o más de una cosa. Si unimos el número y la persona, tenemos 3 personas en singular: yo, tú, él o ella, y en plural nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. También son segunda persona usted y ustedes. Cuando se usan usted o ustedes, se usan para personas no conocidas, personas mayores, personas con algún cargo importante, cuando no tenemos suficiente confianza. Usted y ustedes son segundas personas. Usted es segunda persona del singular y usted es segunda persona del plural. ¿Cómo se usa el verbo con usted? Con usted y con ustedes el verbo se usa en tercera persona. Ejemplos: usted come bien, ustedes comen bien, ustedes, usted come mal o ustedes coméis mal.
Ejemplos: yo como, tú comes, él, ella come, usted come, nosotros o nosotras comemos, vosotros o vosotras coméis, ellos, ellas comen, ustedes comen. No olvides y recuerda, los pronombres personales del sujeto son yo, tú, usted, él, ella. Muchas gracias por prestar atención a la clase. Hasta próxima clase.